La baja autoestima es una especie de cárcel emocional en la que muchas personas viven totalmente encerradas durante gran parte de su vida hasta que se dan cuenta y empiezan a salir, pero es una cárcel en la que estás encerrado o encerrada y no tienes manera de salir. Continuamente estás pensando, es que no puedo, es que no valgo, es que no lo voy a conseguir. ¿Cuáles son esos síntomas de baja autoestima y qué puedes hacer para poder salir de ella? Bueno, pues lo primero de todo es identificar cómo te hablas, así de fácil, cómo te hablas. Hay maneras y maneras de hablarse. Hay veces que de repente haces algo y te sale mal y es que soy tonto o soy tonta, es que yo no voy a poder, es que me voy a caer, es que no sé si voy a poder conseguirlo. Cuando estás continuamente hablando así, mandas señales a tu cerebro, señales directas e indirectas también. Y cuando haces esto, continuamente programas a tu cerebro para sentir que no puede. Es que no me va a salir. Es que no me van a escuchar. Es que no voy a poder hacerlo. Es que no van a querer estar conmigo. Cuando piensas todo esto, tú mismo o tú misma te estás limitando. Así es que es importante cómo empiezas a hablarte a partir de ahora. Más que pensar es que no voy a poder, es decir, venga, voy a intentarlo. Sabes que puede salir o puede no salir, pero no pasa nada porque no salga. No es necesario, de hecho, que salga la primera. Casi todas las cosas que yo he hecho en mi empresa online no han salido a la primera. Y normalmente cuando lo hablo con muchas clientas o con muchos clientes que dicen, bueno, voy a sacar un producto o voy a sacar un servicio, ¿no? Piensan que va a funcionar en el primer momento, que nada más sacarlo va a funcionar súper bien, como va a triunfar como la Coca-Cola. Y no es así, no es así. Es mucho mejor que las cosas salgan mal una y otra vez, para poder entrenarte en el no, que es algo de lo que también tenemos que hablar, para poder aprender el fracaso como un método de mejora, pero no como un método para reforzar esa baja autoestima. ¿Ves? Es que ya lo sabía, es que no me iba a salir. Esa es la baja autoestima hablando. Lo que tienes que pensar en momentos en los que no te salen las cosas, imagínate, has sacado un curso online y ha sido un fiasco total, no se te ha apuntado nadie. En lugar de pensar, es que ya lo sabía, es que no me iba a salir, es que no puedo montar un negocio online, es que no tenía que haberlo hecho, es que me he gastado dinero y tal. No, eso olvídalo. Lo que tienes que pensar es, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo y hacerlo aún más atractivo a las personas que sé que puedo ayudar? Sabes que tienes que cambiar lo que estabas haciendo porque obviamente el resultado ha sido que no ha funcionado, pero sin flagelarte continuamente porque no te ha salido como supuestamente tenía que salir. Después, vamos a hablar de cómo recuperar tu infancia en tu vida adulta. Me explico. Muchas de las cosas que ocurren ahora, cuando eres un adulto, vienen de cuando eras pequeño, de cómo te han hablado, de cómo te han hecho sentir, de cómo creías que eras, porque se trabaja mucho ese autoconcepto del que vamos a hablar ahora en unos minutos. Tu trabajo ahora como adulto es volver a tu infancia por un momento, visualizarte de niño o de niña y cuidarte, mimarte, decirte que puedes hacerlo, que no pasa nada porque no te salga, que no pasa nada porque no salga la primera, que tienes la capacidad para volver a hacerlo, que tienes la capacidad para que te salga y que mereces que te salga bien. Cuando te hablas así a ti y no como si fueras un adulto, ¿no? Este diálogo interno que tenemos de es que no vales, es que no te va a salir, no, sino cuando te hablas así a tu niño o tu niña interior, a esa niñita o ese niñito que fuiste hace años, entonces desarrollas una ternura hacia esa persona a la que quieres defender, a la que quieres ayudar. Y cuando haces eso, entonces todo empieza a encajar. Y ya no piensas, joder, qué tonta que eres o qué tonto que eres, que no te sale. No. Dices, oye, cuidado, no le llames tonto al peque. ¿Por qué?
porque puede hacerlo. No le ha salido, pero va a intentarlo. Venga, inténtalo otra vez. No pasa nada porque no te salga. Esto es importante y aquí quería hablarte de cómo te hablas, pero también si tienes hijos o hijas pequeños, cómo les hablas, porque además lo puedes aplicar para ti. Hace unos días en casa me vino mi hija y me hizo una pregunta y era algo que yo no sabía responder, la verdad no tenía respuesta, era como demasiado metafísico y no tenía una respuesta real, porque podía haberme inventado algo y haber salido del paso, pero pensé que era mi responsabilidad decirle la verdad. Pues mira, no lo sé, pero me parece una pregunta súper interesante, podemos investigarlo. Esa fue mi respuesta. Y la mirada que ella me dio de orgullo, es que lo sentí que ella pensó, mi madre me ha dicho qué interesante la pregunta que me has hecho, le ha parecido interesante. Algo que a lo mejor los niños, los chavales o los adolescentes lo preguntan porque sí, pero de repente se paran y piensan, ¿oh? Me ha dicho que es muy interesante la pregunta y que vamos a investigarlo, o sea, nos vamos a tomar un tiempo juntas o juntos para investigarlo. Así, no solo es como tienes que hablar a tus hijos, o deberías, sino cómo te tienes que hablar a ti misma o a ti mismo. No sé la respuesta. Me parece interesante hacerme esta pregunta, así es que voy a investigarlo. Y después, en esta investigación, vamos a investigar también en el autoconcepto, en cómo reforzar nuestro autoconcepto, cómo nos estamos hablando. Es decir, hemos identificado que nuestra baja autoestima puede venir de cómo nos hablamos, puede venir de cómo nos han hablado en la infancia y ahora ya como adultos, bueno, en el momento en el que identificas que tienes una baja autoestima, es tu responsabilidad, digo y repito, es tu responsabilidad ponerte a ello. Porque una de dos, puedes quedarte ahí y seguir flagelándote y decir, bueno, qué mal, es que la vida, es que bla, bla, bla. Pero si sabes que tienes eso y que está en tu mano cambiarlo, hazlo. Y entonces trabaja en tu autoconcepto, es decir, en el concepto que tienes de ti misma o de ti mismo. Cuando trabajas en tu autoconcepto, cuando te escribes en un papel de manera objetiva, ¿cómo te ves? ¿Cómo sientes que el mundo te ve? ¿Cómo te gustaría que el mundo te viera? ¿Cómo te gustaría ser tú encajado como pieza en el mundo? Empiezas a trabajar tu autoconcepto y la verdad es que es algo que tiene mucho poder en el día a día porque empiezas a tomar acción, parte y un razonamiento comprensivo de cómo eres en cada momento. Vamos a suponer que estás en una reunión familiar, por ejemplo, ¿no? Y tu rol ha sido siempre el de pasota o el de que no se entera o el de que nunca opina, ¿no? Entonces, en ese momento, tu autoconcepto te está diciendo, caray, es que eres una persona que tiene, me estoy inventando, un cargo directivo en una empresa que normalmente la gente que hay a tu alrededor te está escuchando. Pero cuando llegas a ese momento familiar que te retrotrae de alguna manera a tu infancia, vuelves a asumir ese rol. Entonces, en ese punto en el que te pones, recoge ese autoconcepto. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves tú a día de hoy? No cómo eras cuando eras pequeño o pequeña, sino quién eres tú a día de hoy. Y coge ese autoconcepto, trabájalo en esa situación y dale la vuelta. Es un trabajo durillo, pues porque al final tienes que ir enfrentando situaciones y momentos que a lo mejor son incómodos, no tienes por qué hacerlo todo ahora, ve trabajando poco a poco en cómo te hablas, empieza a hablarte bien, empieza a trabajar y a hacer ejercicios de mimar, querer y proteger a ese niño o a esa niña interior que tienes dentro para ir dándole fuerza, para ir haciéndole cada vez más partícipe de tu vida adulta y por último trabaja este autoconcepto. Es muy importante llegar a hacer cambios y a identificarlos y sobre todo ponerlos en práctica. Si tú sabes, por ejemplo, que eres una persona que
pues que cuando se enfada acabas chillando y ese chillar no es porque seas un borde o una borde o porque seas mala persona, sino simplemente porque te bloqueas, te ciegas y ya no sabes qué decir, estás a la defensiva, no sabes cómo actuar. Vale, pues si tú sabes que cada vez que estás en esa situación te bloqueas y empiezas a chillar, mi recomendación es que empieces otra vez de nuevo a trabajar el autoconcepto y a decir, ¿cómo puedo cambiar esto? Puedes pedir ayuda, ir donde un profesional, contarle que te dé unas pautas o simplemente puedes leer, puedes buscar libros de comunicación asertiva y puedes empezar a investigar y a poner en práctica todos esos cambios que quieres dar en tu yo adulto de ahora. También puede ocurrir, por ejemplo, que tengas la mala costumbre de buscar siempre relaciones que no son sanas, relaciones que no tienen, que no te aportan un bienestar o que no tienen la suficiente fuerza en tu vida como para hacerte feliz, ¿no? Esto suele ocurrir también mucho, que continuamente estamos repitiendo patrones y buscando a personas que van a reforzar esa baja autoestima, ¿no? Es que no vales, es que no puedes, es que tal, y fíjate, la gente siempre te hace de menos, pero en el fondo es porque tú estás buscando, de alguna manera, relacionarte con esas personas que no son sanas. No es que ellas no sean sanas, porque todo el mundo somos sanos, sino que la relación al final que se genera contigo, por tu propio autoconcepto y por la manera de ser de esa otra persona, genera momentos tóxicos, momentos malos. Entonces, si tú realmente identificas y te das cuenta de que tienes un patrón en el que no estás buscando relaciones sanas, lo mismo, empieza a leer, empieza a investigar, empieza a tomar tu propio espacio y a quedar solo con aquellas personas que realmente te nutran, que llenen tu tiempo, que llenen tu vaso de emociones bonitas y positivas, porque muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado, estar con personas que lo único que te están haciendo es generar fricción y hacerte sentir mal. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a trabajar en esa autoestima. Para este año 2024 vamos a superar todas esas cosas, esos bloqueos, esos patrones que hay ahí que generan una mala autoestima, que generan esa baja autoestima y que te bajan, y por fin ha llegado el momento de despertar, de empezar a tomar conciencia de cómo es tu autoestima, cómo es la vida que quieres tener y trabajar para ella. Gracias por llegar hasta aquí conmigo en el podcast Awaken conmigo misma, Amalia de Gonzalo. Nos vemos en el siguiente capítulo.